Un saludo de bienvenida a los que llegan a esta explicación de un quinto ejercicio, donde se aplica la fórmula para hallar la velocidad vertical de lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. En tutoriales anteriores se han explicado otros ejercicios. Además, el concepto de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Los estamos invitando a que los visiten e inclusive se suscriban y compartan este canal. El ejercicio que nos plantean es el siguiente. Un cohete artificial es lanzado con un ángulo de 60 grados y a los 0,9 segundos su velocidad vertical es de 4.18 metros sobre segundo. Nos están pidiendo calcular la velocidad inicial con la que es lanzado el cohete y además averiguar su alcance horizontal. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica el concepto de lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Inicialmente colocaremos los datos del ejercicio. Aquí aparece el cohete artificial describiendo su movimiento parabólico en el espacio. En el siguiente cuadro vamos a colocar los datos. Primero, el ángulo de lanzamiento, el cual tiene un valor de 60 grados. El cohete para alcanzar esta altura ha tardado 0,9 segundos. En ese momento, la velocidad vertical, o sea, este vector es de 4.18 metros sobre segundo. El primer interrogante del ejercicio es el de averiguar el vector de la velocidad inicial con la que es lanzado este cohete. La segunda pregunta es la de averiguar el alcance horizontal, o sea, la distancia desde el punto de donde fue lanzado el cohete hasta el punto donde cayó nuevamente al piso. En este movimiento parabólico se tiene en cuenta la constante de la fuerza gravitacional, que es de 9.8. La primera parte del procedimiento es la de averiguar la velocidad inicial. Para ello vamos a utilizar la fórmula para calcular la velocidad vertical. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explicó la deducción de esta fórmula. Los invitamos a que lo observen con el fin de interpretar mucho mejor el ejercicio que en este momento se está explicando. Si observamos todas las variables de la fórmula, se aprecia que conocemos la velocidad vertical, conocemos el ángulo, la gravedad y el tiempo, pero no conocemos la velocidad inicial. Esta viene a ser la incógnita. Para calcularla debemos despejarla de esta fórmula. El despeje consiste en dejar esta variable sola en este miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para ello se realiza el despeje de esta variable y esto se realiza utilizando operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación. Inicialmente utilizamos la propiedad de la suma, la cual dice que si a ambos miembros de la igualdad se les suma un mismo valor, la igualdad no se altera. Y esto lo hacemos con el fin de eliminar la gravedad por el tiempo en este lado de la igualdad. La fórmula queda que la velocidad vertical más la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Para eliminar esta variable de este miembro de la igualdad, aplicamos la propiedad de la división. Si a ambos miembros de la igualdad se dividen por el mismo valor, la igualdad no se altera. Aquí podemos simplificar o eliminar el seno de alfa, quedando la fórmula que la velocidad inicial es igual a la suma de estas dos variables divididas por el seno del ángulo. Aquí tenemos la velocidad inicial despejada, o sea que está sola en un miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Procedemos a hacer el reemplazo de estos valores. Aquí está el de la velocidad vertical. Se le suma el valor de la gravedad y se multiplica por el tiempo, que es 0.9 segundos, y se divide por
el valor del ángulo, que es de 60 grados. En este producto se puede realizar la simplificación de estos segundos con este exponente de estas unidades y nos queda que la velocidad inicial es igual a este valor y el producto de 9.8 por 0.9 nos da este valor en metros sobre segundo. Luego se realiza la suma de estos dos valores y da como resultado 13 metros sobre segundo. Y al hacer esta división obtenemos que la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo. Interpretando este valor nos está indicando que este cohete artificial sale con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, o sea que recorre 15 metros por cada segundo inicialmente. La segunda parte del procedimiento es la de averiguar el alcance horizontal. Para ello se pueden aplicar estas dos fórmulas del alcance horizontal. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales donde se dedujeron ambas fórmulas. Los estamos invitando a que los visiten. Al observar las dos fórmulas podemos apreciar que en la primera de las 4 variables se desconocen 2. Por tal motivo es imposible aplicarla en este momento. Pero al observar la segunda fórmula podemos observar que de las 4 variables se conocen 3. Solamente queda el alcance horizontal como incógnita. A continuación la podemos aplicar reemplazando los valores de estas variables en la velocidad inicial, que viene a ser de 15 metros, y la elevamos al cuadrado. Aquí está el seno del ángulo multiplicada por 2 y en el denominador está el valor de la gravedad. Elevamos este valor al cuadrado y nos da 225 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y multiplicamos este 2 por 60 y nos da el seno de 120 grados. Utilizando una calculadora científica averiguamos el seno de 120 grados y nos da un valor de 0.866. Se realiza la multiplicación entre estos dos valores y obtenemos este resultado en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Se procede a hacer la simplificación de estas unidades. Se elimina o simplifica estos metros con este exponente de esta potencia, quedando metros, y además se simplifican o eliminan los segundos cuadrados del numerador con estos segundos cuadrados del denominador. Al realizar esta división nos queda que el alcance horizontal es de 19.88 metros. La interpretación de este resultado es que la distancia desde el punto de donde se lanzó el cohete artificial hasta donde llegó nuevamente al piso es de 19.88 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comaprendermas.com.